23 y localizados, que creo que no significa exactamente lo mismo. Y explíquenos en qué punto están esas 7 personas desaparecidas, cómo se les está buscando y qué teoría tienen ustedes a esta hora de la noche, qué tesis manejan. Bueno, la tesis de los desaparecidos es que son las denuncias que presentan familiares a la Guardia Civil por estar desaparecidos, pero todo parece indicar que la mayoría, por no decir todo, puedan coincidir con los fallecidos que existen, al no estar todavía identificados. Todavía la Guardia Civil tiene pendiente, tras anoche haber culminado la autopsia del Instituto de Medicina Legal, al no estar identificado, lógicamente nadie sabe cuáles son los fallecidos exactos, pero todo parece indicar, el problema sería que hubiera más denuncias que fallecidos, todo parece indicar que esas denuncias pues puedan corresponder a los fallecidos, lo cual no quiere decir, evidentemente, que todavía siempre estemos trabajando, rastreando todas las zonas por si existiera alguna víctima más, ¿no? Pero llevamos desde ayer sin que aparezcan más víctimas. Y luego, respecto a los localizados, hay de todo tipo de circunstancias. Le puedo contar todo tipo de anécdotas. Son llamadas de familiares, algunos que llevaban 4 años sin hablar con sus familiares y que, bueno, por conocerla querían hablar, pero bueno, pues puede ocurrir de todo. Había quien estaba en su casa realmente o quien estaba en la playa y no cogía el teléfono porque estaba en la playa. Es decir, con eso quiero decir que nosotros y todos los operativos valoran la desaparición por las denuncias. El no localizar a un familiar puede tener todo tipo de anécdotas. Además, de pronto la cifra baja de 5 o 6 porque se localizan, porque no estaban localizables, pero eso no tiene nada que ver en principio con desaparición, lógicamente, y siendo muy prudente, sin que nada se descarte, desde luego que podamos tener cualquier situación que se encuentre, pero eso lo tiene que hacer sobre todo la Guardia Civil o el operativo del 112, Protección Civil, que siguen rastreando todas las zonas más afectadas y que por ahora, gracias a Dios, no se ha encontrado ninguna víctima más. Señor Sanz, lamentablemente le tengo que preguntar por esto, y digo lamentablemente porque en una tragedia de estas características, a mí lo que me gustaría, y a los ciudadanos posiblemente, es que no hubiera barro político, pero hemos visto en las últimas horas, decía yo, al señor Tellado señalar al Gobierno central y le pregunto por esto en concreto a Óscar Puente, ministro de Transportes, poner en cuestión que ustedes no mandarán el mensaje EsAlert. Sé, porque le he escuchado en las últimas horas en todas sus intervenciones, que lo que sostienen ustedes es que hubiera sido contraproducente porque no se puede compartimentar el envío de ese mensaje exactamente a los pequeños núcleos de población, que había órdenes en un caso, otras en otra y que podían ser contradictorias. Esa es la explicación técnica que ustedes han dado, pero incluso veo cómo Óscar Puente retuitea y veo comentarios en esa línea que, independientemente de eso, ustedes podrían haber mandado el EsAlert, además de haber avisado puerta por puerta. Para la gente que nos esté viendo y se cuestiona, o para el ministro Óscar Puente, que considera que deberían haberlo mandado igualmente, ¿qué le diría? Pues que escuchen al ministro de Presidencia, que ha dejado muy claro que no hay reproche ni hay que discutir las decisiones que toman los expertos y que toman los técnicos. El que quiera hacer política de esto, sobre todo alguien que no tiene ni idea, absolutamente ni idea de cómo funciona el EsAlert. Mire, el EsAlert tiene cosas buenas, pero tiene algunos déficits, sobre todo para pequeñas poblaciones, sobre todo en este caso donde había que tomar decisiones para casas muy pequeñas, o sea, para casas muy individuales. Y la decisión o era de confinamiento, o era de evacuación, o de confinamiento en una salida u otra, dependiendo de dónde se encontraban las casas. Eso no lo permite el EsAlert, disgregar toda esa información. Hubiéramos generado tal confusión que el que se tenía que confinar hubiera recibido un mensaje de evacuación y el que posiblemente el de evacuación recibir un mensaje de que se confinara. ¿Por qué? Porque se mueve por las antenas de telefonía, la gente eso no lo sabe. Y dice usted, ¿y por qué no se manda con todos los mensajes? Es que los caracteres que caben en el mensaje están tan limitados que si manda varios mensajes diferentes, le llega a los mismos distintas instrucciones. Mire, yo no sé cómo lo podemos decir, solo el que no tiene ni idea de cómo funciona el EsAlert puede hacer las manifestaciones como las que ha hecho. Por eso el ministro de Presidencia hoy, la verdad, es que ha sido en ese sentido correcto, porque ha dicho que él no puede poner en discusión, ni puede discutir, ni puede argumentar nada en contra de una decisión que tiene siempre la validez de los expertos. Quien quiera meter la política en todo, yo creo que nosotros nos tenemos que dedicar, y es a lo que la gente espera de nosotros, a la cooperación, a la colaboración, a la coordinación y sobre todo dedicarnos a garantizar seguridad.
a garantizar una lucha contra un incendio tan efectiva como la de hoy, que aprovecho para darle la noticia. Acabamos de celebrar el comité de operaciones y acabamos de decidir que ya haya 600 personas que pueden volver a sus casas. Un dato muy importante, Pues sí. 600 personas que estaban evacuadas, que pueden volver ya y regresar, son los de Los Castaños, Almocáizar, Alfaix y el camping de Los Gallardos. Y además levantamos el confinamiento de Lubrín. Y otra cosa importante, ya no va a dormir de los 1.000 que quedarán, de los 1.600 que teníamos desalojados, evacuados, nadie va a dormir ya en albergues, sino hemos reubicado todos en hoteles, gracias a un esfuerzo, por cierto, incluidas sus mascotas. Y yo creo que ya, lógicamente, poniéndonos en el pellejo de todas estas familias, la verdad es que creíamos que hoy podía ser un día importante y lo ha sido porque ha habido avances muy importantes en el incendio. Y mejor que va a ser la noche porque las características de la meteorología nos abren nuevas ventanas de oportunidad que esperemos que nos permitan seguir avanzando en este incendio. Esa es la gran noticia, que 600 personas vuelven a sus casas y que las condiciones, por lo que me está contando, son algo más favorables que las de las últimas horas, que eran, lamentablemente, todas confluían para que ese incendio fuera lo que ha sido, ¿no? Por desgracia. Perdone que le insista en esto, señor Sanz, pero es que acaba de volver a poner otro tuit, Óscar Puente, a las 9:27. Es que cuesta trabajo seguirle la pista, la verdad, en Twitter al ministro Puente, e insiste que en el siglo XXI, dice él, el puerta a puerta se hace con mensajes en el móvil, redundando en este puerta a puerta, que fue la manera de avisar a los vecinos e insistiendo, por lo que deduzco en este tuit, en que deberían haberse hecho las cosas de otra forma, según él. Mire, este ministro tiene demasiado tiempo para escribir en Twitter, los demás tenemos ningún tiempo porque nos dedicamos a resolver los problemas de los ciudadanos y sobre todo a garantizar esa seguridad. Y sinceramente yo creo que seguir jugando en este sentido a la política o al machaque político, creo que ha sido el ministro de Presidencia quien lo ha dejado muy claro. Pero mire, se lo voy a decir. Nosotros llevamos desalojando estas últimas horas y nadie ha dicho que por qué no mandábamos ESALER, por qué el ESALER era ese día y no los demás que hemos seguido desalojando. Y lo hemos hecho con la misma experiencia, que es hablando cuando eran 70 personas con 70 personas y cuando eran más, pues con más. Pero es que además fue el alcalde el que tomó la decisión de decir que la mejor manera de en su pueblo comunicar, porque lo otro hubiera generado consecuencias que podían haber sido muy negativas y muy devastadoras para muchas personas porque le estábamos dando un mensaje erróneo. Permítame que en esta decisión quien decidan sean los expertos, no el señor Óscar López ni Óscar Puente. Es decir, en este caso, creo que, pues Óscar Puente, pero dejemos que, como hablan mucho en Twitter, pues permanentemente, yo lo que le quiero decir es que dejemos que los expertos y que los técnicos que saben de esto decidan y que los políticos pues se metan menos o nos metamos menos en decisiones que son de expertos. Y por favor, seamos en eso conscientes y se toman las decisiones pensando en garantizar la mejor seguridad. Mire, si alguien ha mandado ESALER en todo lo que ha sido este año y llevamos 2 años haciendo simulacros para gestionar el ESALER, ha sido Andalucía. Señor Sanz. Solo en las inundaciones mandamos decenas de ESALER. ¿Por qué vamos a tener un problema en mandar el ESALER aquí? Solo el criterio de los expertos es el que ha decidido no hacerlo y, por tanto, la mejor manera de abordarlo era comunicar con cada vecino. Por cierto, lamentablemente se le comunicó a alguno de los vecinos, bueno, a los vecinos que han sido víctimas posteriormente, que tenían que desalojar. Lamentablemente no hicieron caso. Y no son caprichos cuando se le dice eso, son instrucciones, no son recomendaciones. Lamentablemente no hicieron caso cuando ya se vieron el incendio que tenían que haber evacuado cuando se les avisó, no lo hicieron y luego cuando quisieron salir cogieron por un camino equivocado que no era el de salida, que se les había indicado y se metieron en una trampa que lamentablemente les llevó a perder la vida. Creo que lo que tenemos que poner el énfasis es en la convicción de los ciudadanos de que cuando se le dé una instrucción, sea por el ESALER o sea boca a boca, a través de un alcalde, de un concejal, de la Guardia Civil, de la Policía Local, que se haga caso, por favor, que no es una recomendación, que es una instrucción de obligado cumplimiento, porque esa decisión salva vidas. Esa decisión sí que salva vidas. Señor Sanz.